Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Es jueves 9 de noviembre y por delante tenemos una tarde para acompañarles viendo los reportajes más interesantes y también hoy jueves, como no, Sonia Almoguera, nuestra compañera del Día de Soria, estará aquí para hacer un repaso a la cartelera en nuestra sección de La Claqueta. Este jueves precisamente también estará Blanca García de Caja Rural de Soria para darnos más trucos acerca de la educación financiera que nos hace falta. Pero bueno, mejor que yo se lo cuente, lo ven un pequeño aperitivo en el siguiente sumario. Jueves de secciones en el magazine. Blanca García visita nuestro plató para darnos a conocer más aspectos a tener en cuenta sobre la educación financiera. Hoy descubriremos la diferencia entre el TIN y el TAE, que yo, debo confesar, no sé cuál es. No será lo único que aprendamos hoy en la sección, así que atención. También, como cada jueves, abrimos La Claqueta para descubrir cuáles son los estrenos más destacados de la cartelera. Las novedades del séptimo arte tampoco pueden faltar y Sonia Almoguera trae algunas sorprendentes e impactantes. La Claqueta de hoy no se la pueden perder. También echaremos la vista atrás y recordaremos el terremoto que azotó Marruecos el pasado mes de septiembre y cómo en Soria se volcaron con la causa, concretamente en el Instituto Machado. Todo un ejemplo de solidaridad que hoy ponemos en valor, rescatamos y, por supuesto, recordamos. Recuerda que puedes volver a ver el programa íntegro y rememorar los momentazos de la tarde en nuestro canal de YouTube. ¡Arrancamos! Bueno, pues ahí es nada, todavía tenemos una tarde por delante, son de hecho las 4:11, estamos aquí en directo en La 8 Soria y para aquellos que no han comido o los que sí que han comido, que lo apunten como recomendación porque hoy vengo a daros el consejo de acudir a Taberna Mercedes para los almuerzos más, deliciosos, como no también una comida en la que la brasa es la auténtica protagonista y también las comidas más revitalizantes y cenas más canallas. En Taberna Mercedes tienen ingredientes de primera calidad y un menú que va a hacer las delicias de todos los paladares. Además, ahora para los seguidores de Taberna Mercedes, yo el primero, estamos de enhorabuena puesto que la brasa abrirá todos los días a mediodía, así que ya lo saben, si todavía no han comido, pueden acudir a Taberna Mercedes. Que no se les pase el tiempo, pueden reservar a través de tabernamercedes.es o llamando al 682 658862. 682 658862. Ese es el teléfono de Taberna Mercedes. Para almorzar, para picotear, comer o cenar, ya lo saben, mi recomendación es Taberna Mercedes. La mía y la de mucha gente, por cierto, que a mí también me lo recomendaron y ahora soy yo el que lo recomienda. De hecho, solo de pensar en las croquetas, los torrenos, la tortilla, me está entrando un hambre que a lo mejor en la pausa de publicidad lo que hago es pedir algo en Taberna Mercedes. Ahí va mi recomendación. Nosotros hacemos una brevísima pausa de publicidad y enseguida volvemos con todo lo que tenemos por delante en el magazine esta tarde. Quédense que la tarde promete. Bueno, pues estamos aquí en directo en el magazine y comienza la segunda entrega de la sección de Economía en tu bolsillo. Por lo tanto, saquen papel y boli para anotar las distintas lecciones de hoy que nos van a servir de gran utilidad. Vamos con Economía en tu bolsillo. Bueno, pues estamos ya con Blanca García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos había quedado de esa primera entrega en la que hablamos de la hipoteca de tipo fijo, variable. Nos quedó un poco lo que es un cuadrante de los distintos pagos y cuál compensa más, si amortizar en tiempo, en dinero. No sé si podemos ver los pagos en esta pantalla y en base a ello vamos a ir hablando de los distintos cuadros de amortización, ¿no? Sí, bueno, sabemos que una hipoteca supone devolver el principal que nos han prestado, como decíamos el otro día, es decir, si yo pido 150.000 euros, una hipoteca media, yo tengo que devolver esos 150.000 euros, pero claro, tengo que devolver además un tipo de interés. Es de lo que hablábamos en la otra entrega, si fijo o variable.
Entonces, ¿cómo se construye lo que llamamos el cuadro de amortización? ¿Qué es un cuadro de amortización? De alguna manera es esto que estamos viendo y que nos muestra qué parte de la cuota que pagamos normalmente es mes a mes. Evidentemente nosotros cobramos un salario mes a mes, entonces nuestra hipoteca se referencia a los meses. Entonces, ¿cuánto pagamos cada mes y qué parte de ese pago se destina a devolver esos supuestos 150.000 euros o qué parte se dedica a pagar los intereses, que de alguna manera es la remuneración que recibe la entidad financiera por habernos prestado el dinero? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos un caso en el que pedimos 150.000 euros a un tipo, vamos, por simplificarlo, hemos puesto a un tipo de interés del 2,5. ¿Es habitual ese tipo de interés? Bueno, hoy los tipos de interés están altos, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un muy buen tipo de interés. Un fijo del 2,5 está muy requete bien. Es difícil conseguirlo, pero bueno, está muy bien. Entonces, bueno, pues a este tipo de interés tendríamos que pagar todos los meses una cuota de 794,85, es decir, de nuestro dinero, de nuestra nuestro nómina. sueldo mensual, Eso es. dedicamos en este caso 794, que además se desglosa en dos partes. En dos partes. La parte de amortizado sería la parte que nosotros devolvemos del principal, es decir, pasado una mensualidad deberíamos 482,35 menos, ¿vale? Y la siguiente columna es la que nos dice el interés. Claro, si yo pago 794 pero solamente destino 482 a devolver el principal, el resto es lo que pago por los intereses. Cuanto más alto sea el interés, más alta va a ser esa partida. Y cuanto más tiempo tarde en devolver la hipoteca, más grande va a ser esa partida. Por ello, si hacemos la pregunta de qué compensa más, amortizar en tiempo o en capital, la respuesta sería... Si podemos, es mejor cortar plazos, Eso puesto es. que vamos a evitar pagar más intereses. Lo que Eso sucede es. es que no siempre es posible. Claro, no siempre es posible, porque tú imagínate que tú has hecho el cálculo de tu hipoteca con, bueno, pues con una cuota, dices, bueno, yo puedo pagar cómodamente 800 euros, pero resulta que suben los tipos de interés, como ha pasado recientemente, y de los 800 euros nos sube a 1.000. Y con 1.000 euros voy fatal, voy muy justo, no llego a pagar la luz, entonces es mejor no ir ahogados. O sea, yo siempre hay que ser un poco sensatos y prudentes, y sí que es cierto que todos estamos deseando terminar de pagar la hipoteca cuanto antes, pero a veces hay que tener un poquito de paciencia y esperar al momento oportuno. Y una cuestión interesante es que veamos que cada vez vamos amortizando más. Si te das cuenta y vamos viendo esa tabla, vemos que cada vez amortizamos más, ¿de acuerdo? Es lo que te iba a comentar, que el interés desciende, esa cantidad mensual que vamos a pagar de interés, pero se amortiza más conforme vas pagando. Es una relación inversa, ¿vale? Porque nosotros pagamos los intereses sobre lo que debemos. Como cada vez debemos menos, cada vez pagamos menos intereses, ¿vale? Esto es lo que se llama técnicamente interés compuesto, ¿vale? Y siempre se calcula así. Las cuotas de amortización de los préstamos normalmente siguen este sistema, que se llama sistema francés, y se basan en ese interés compuesto. Entonces, solamente pago en función de lo que debo. Por eso, cuanto menos debo, menos pago. Por eso es mucho más interesante amortizar al principio que amortizar al final de la vida de una hipoteca. ¿Vale? No es la única transparencia que tenemos, también teníamos un cuadrante, ¿no?, que nos comparaba y con el que es visible ver, vamos a ver si van pasando estas diapositivas, porque en base a ello vamos a explicar esa diferencia, ¿no?, ese cuadro comparativo. Aquí, sin embargo, tenemos un interés más elevado. Aquí tenemos un interés que ha subido un punto porcentual, entonces vemos como si antes más o menos lo que nos costaba, por así decirlo, la hipoteca eran unos 40.000 euros, esto es una simulación para un préstamo de 15 años, que es lo que se suele hacer, ¿vale? Entonces, perdón, de 20 años. Bueno, pues nos costaba 40.000 euros, aquí nos cuesta 58.785. ¿Por qué? Porque el tipo de interés es más alto. Fíjate qué cosa, nosotros nos fijamos en la amortización y pasa lo mismo, amortizamos cada vez más, el tipo de interés es cada vez menor, pero si ahora comparamos este cuadro con el anterior en la siguiente transparencia, vamos a ver que se produce algo que a la gente muchas veces le sorprende. Yo me estoy dando cuenta que, por ejemplo, el interés desciende mucho más lentamente o... Bueno, eso no tanto, pero fíjate, arriba es un tipo de interés del 3,5, abajo del 2,5. Mira, en el caso del 3,5 amortizamos 432 y en el caso del 2,5 482. Con un interés más bajo.
cuando yo pago arriba 869 y abajo 794, ¿esto qué quiere decir? Que estoy pagando más cuota y encima estoy amortizando menos. Este es el efecto, de alguna manera, tan lesivo que produce la subida de los tipos de interés. Que la subida de la cuota, sí, hay un poco de subida de la amortización, pero realmente lo que hacemos es pagar más intereses. Te das cuenta que estamos pagando como unos 18.000 euros más. Lo veíamos antes, comparándolo, ¿no? Que antes pagamos 40.000 y en este tipo de interés más elevado, el 3,5, pagamos 58.000 solo en intereses. Exactamente, eso es. Entonces, cuando una persona, esto a mí me lo han comentado, jo, ¿cómo es posible que me hayan subido el interés, entonces pago más cuota y encima amortizo menos? Es por eso, porque nosotros siempre pagamos los intereses en función del tiempo que tardamos en pagar, del dinero que debemos y del tipo de interés. Al subir el tipo de interés, siempre vamos a pagar más cuota y más interés. Ahí queda, desde luego, esa lección magistral. Blanca, muchísimas gracias por acercárnoslo, por terminar esa primera entrega que nos coleó eso dentro de lo que era el tema de las hipotecas, pero es que hoy también tenemos un tema muy interesante que adelantábamos en el sumario y es esa gran diferencia entre el TIN y el TAE. Seguramente en casa lo han oído en infinidad de ocasiones, yo el primero, y así como me sucedía antes con los tipos de interés que ya he comprendido, bueno, pues cuando lo escucho en un informativo y hablan de economía, yo me pierdo. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del TIN y el TAE? Bueno, son dos tipos de interés de referencia. Normalmente el TIN es el tipo de interés del que se habla habitualmente en los medios. Normalmente el TIN se calcula con si es un tipo de interés fijo, el tipo de interés fijo que nos diga la entidad financiera, que eso es fruto normalmente de cómo está el mercado y de un proceso de negociación entre las dos partes, entre el cliente y la entidad, o un tipo de interés variable, y en ese caso es el Euribor, porque es el índice de referencia, más un diferencial. Ese es el TIN, ¿de acuerdo? Es decir, si tú vas a tu entidad financiera y te dice, bueno, pues te dejo un Euribor más 2 puntos, ese es el TIN. El 2 puntos es lo que se pacta, ¿no? Ese es el diferencial que se añade al Euribor. Claro, porque el Euribor es el que es, dependiendo del momento, pero es el que queda y ese diferencial es el que, cuando se escucha de pactar el TIN, se hace referencia a ese diferencial, ¿no? Si es más elevado. Sí, porque normalmente el Euribor es el tipo de referencia, ¿vale? Hombre, sí que puede haber Euribor a 3 meses, a 6 meses, eso, bueno, pues puede cambiar un poco. Claro, ¿qué es mejor? Pues es que depende del mercado. Esto es, como no tenemos una bola de cristal y no sabemos lo que va a pasar, pues si los tipos de interés bajan es más favorable uno, si suben es más favorable otro. Pero bueno, en líneas generales el TIN es ese, o bien el tipo de interés que pactamos fijo con la entidad, o bien el tipo de interés Euribor más el diferencial correspondiente. ¿Qué es el TAE? El TAE es mucho más racional porque incluye todos los gastos inherentes a la hipoteca. Una hipoteca no solamente tiene como gasto el tipo de interés, a veces nos cobran una comisión de apertura, nos pueden cobrar, yo qué sé, alguna vinculación, por ejemplo, te pactamos el Euribor más 2 puntos, pero si me contratas un seguro de vida, te bajo 0,25, y si me contratas un seguro de hogar, te bajo otro 0,25. Entonces, todo eso evidentemente también genera costes. Entonces, el TAE lo que hace es incorporar no solamente el TIN, sino también todos esos costes inherentes a la hipoteca, ¿de acuerdo? Desde luego que el TAE incorpora más. ¿Son compatibles? No, ¿verdad? Sí, son dos referencias. De hecho, el TIN es la base para calcular el TAE, porque al TIN siempre se le añaden todos esos costes para calcular el TAE. Por eso casi siempre hablamos de un TAE superior al TIN. Cuando hablamos de pues, los índices de referencia del TIN y el TAE, actualmente, ¿cómo se encuentran? El Banco de España proporciona una herramienta muy interesante a partir del TIN, porque el TIN es algo transparente, es decir, es algo que nos van a decir. Cuando nosotros vamos a pedir una hipoteca nos tienen que dar escritas las condiciones de la hipoteca y ahí va a aparecer el TIN. Deberían aparecer los dos, pero bueno, sobre todo va a aparecer el TIN. Y con eso y con los costes inherentes nosotros podemos acudir a Banco de España. Simplemente no hace falta ni poner la referencia, es meter Banco de España transformación TIN-TAE.
y es una herramienta porque realmente la transformación es una fórmula matemática bastante compleja. Entonces, como hay aplicaciones y máquinas que nos hacen la vida más fácil, las podemos utilizar. Y en este caso el Banco de España da una herramienta con la que nosotros, introduciendo el TIN e introduciendo todos pues las comisiones, etcétera, que nos han anunciado y que nos han dado por escrito, podemos calcular cuál es el TAE, que debería decirnos la entidad financiera. Con ese TAE yo puedo ir a diferentes entidades financieras. Muchas veces la gente te dice, es que en tal entidad me lo dan un punto más barato, y tú dices, ostras, es que es difícil, ¿no?, que haya esas diferencias. Entonces muchas veces la diferencia está que estamos comparando el TIN con el TAE. Entonces es muy, muy importante comparar TAE con TAE, siempre. Porque a lo mejor lo que no... ¿Se suelen confundir? Sí. Sí, a veces, bueno, pues la información no es todo lo transparente que se debería y, bueno, pues a lo mejor hay algún cliente que se va tan contento porque le han dicho que iba a pagar un 2,5 y al final está pagando un 4%. ¿Por qué? Pues porque además de ese tipo de interés hay otra serie de gastos que no hemos tenido en cuenta, pero que luego te das cuenta año a año y dices, ¡hala! Y otra vez tengo que pagar el seguro de vida, porque si no lo pago me suben el diferencial. Entonces al final tenemos que tener en cuenta que el cálculo que realiza la entidad financiera se basa en eso, en lo que espera ganar de ese cliente. Hablabas de que el TAE quizá es más racional, ¿se debe escoger entre uno y otro? ¿Cómo? No, es que los dos tienen, siempre en una operación existen los dos, vale. El TIN y el TAE. De hecho, cuando nosotros firmamos la escritura de una hipoteca, han de aparecer los dos, pero también el TIN y el TAE afectan a los depósitos. Cuando estamos hablando de una hipoteca, que quizás es lo que más nos duele al bolsillo, pero bueno, hay gente que no tiene hipoteca y que tiene unos ahorros y también tenemos que pensar en ellos. Entonces, bueno, pues también tenemos que pensar cuánto nos paga la entidad financiera por nuestro dinero, si eso que nos paga, con qué frecuencia lo paga, porque dependiendo de la frecuencia con la que lo pague, se genera más o menos. Efectivamente. Hablábamos antes del interés compuesto. Si yo, por ejemplo, tengo unos ahorros de 10.000 euros y me pagan, vamos a soñar, el 10%, por hacerlo sencillo, al trimestre, ¿vale? Pues entonces tendríamos el 10% de esos 10.000, serían 1.000 dividido entre 4, serían 250. esos 250, y al mes siguiente nos pagarían el 10% de 10.250, ¿vale? Sería mayor que si nos pagan en un año, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante tener en cuenta estos dos elementos. Y si yo quiero irme de una entidad financiera a otra para ver cuál me ofrece las mejores condiciones, siempre con el TAE. De una entidad a otra con el TAE, siempre. Pues ahí queda desde luego ese consejo. Si yo cuando les decía que había que sacar un papel para ir anotando todas estas lecciones es por algo, ¿no? No era baladí. Muchísimas gracias, Blanca, por acercarnos el TIN y el TAE. Nos queda pendiente para una próxima entrega, como no podía ser de otra forma, esas impuestos a los distintos productos bancarios de los que estaremos pendientes. Gracias, Blanca, por acercarte aquí al magazine. Gracias a vosotros. Y nosotros ahora hacemos una breve pausa de publicidad y enseguida volvemos con más secciones y contenido en nuestro programa de esta tarde. Seguimos en directo en el magazine de la 8 Soria y se lo decíamos en el sumario. Vamos a echar la vista atrás, puesto que ayer se cumplieron 2 meses desde que un terremoto de 6,8 grados en la escala Richter azotase Marruecos. La sociedad, y aquí también en Soria la ciudadanía, se volcó. Ejemplo de ello es el Instituto Antonio Machado y a través del siguiente reportaje vamos a ver cómo lo hicieron. Daniel Calvo y Javier Arribas, profesores de Educación Física y de Plástica de aquí del Instituto Machado, han puesto en marcha una iniciativa solidaria que implica a los alumnos y también de alguna forma a la sociedad soriana, ¿no? Buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, nada, ha surgido una idea con los chicos tras el terremoto de Marruecos para unir un poquito ideas de varios departamentos y que además ellos se involucren, que en este caso es la clave de todo a la hora de, en este caso, recaudar dinero y vía Cruz Roja, pues hacérselo llegar a Marruecos. ¿Ellos estaban ya concienciados con la causa? ¿Les preocupaba? ¿Habíais tratado este tema en clase antes? Bueno, al final esto pasó al comienzo de curso, se habla con ellos, ellos están encantados, lógicamente,
y nos movemos, nos empezamos a mover. La idea es que no solo Javi o yo nos movamos, sino que ellos también, a través de venta de llaveros hechos con la máquina 3D o el campeonato de futbolín, pues se muevan y trabajen y entiendan que lo que hacemos aquí no es solo contenidos de libros, sino que todo tiene su extrapolación a causas, en este caso benéficas. Y está muy guay, está muy guay. Javi, les hemos vuelto a poner a trabajar a los alumnos, ¿verdad? Sí, yo todo el tiempo en mi clase están trabajando. O sea, la parte teórica la trabajamos, pero de una manera práctica. Cuéntame cómo están diseñando estos llaveros, porque habéis comentado que son 3D, pero explícanos. Sí, son llaveros que están impresos en 3D y bueno, el final es un poco que ellos piensen qué es lo que queremos conseguir, cómo lo queremos conseguir y trabajen un poco en el diseño. La impresora 3D tiene unas características que para hacer grandes cantidades pues no podemos imprimir en varios colores porque se complica un poco la impresión y luego imprime siempre de abajo a arriba, por lo tanto ellos partían de que tenía que ser algo de Marruecos y tenía que estar fabricado en impresora 3D. Tenía que aguantar y habíamos pensado un llavero porque era lo más viable para la venta, ¿no? Entonces, partiendo de la estrella de la bandera, en un principio habíamos pensado jugar con un corazón rojo de la bandera y la estrella, pero bueno, era inviable porque los dos colores se nos complicaban. Bueno, se nos ocurrió meter el corazón ahí en el centro y darle el armazón con el círculo para que nos pudiera servir para poner una anilla y a llevar, ¿vale? ¿Cuántas unidades podéis llegar a fabricar? Nosotros más o menos nos hemos planteado el objetivo, que es muy ambicioso, hacer 500. Al día son máquinas que trabajan los chicos, entonces a veces se paran, cuesta un poco, no es como si tú lo tienes en tu casa, la máquina no se toca, ¿no? Entonces al día podemos sacar unos 50, en el mejor de los casos. Bueno, ya sabéis, las tengo aquí las máquinas en clase, ahora empiezan a imprimir, empiezan a hacer cosas y los alumnos están por aquí, entonces si le dan una mochila o la tocan o la churrean, pues se para. Entonces, bueno, pues, pero bueno, ellos así ven también el proceso de fabricación, ¿no? Al final, es muy importante la parte solidaria, pero también hemos metido nosotros desde plástica y desde diseño la parte de diseño, de fabricación, de pensar en el resultado final, en el producto y un poco todos esos procesos, ¿no? Y la verdad que con los chicos, pues muy bien, se han implicado bastante el colectivo marroquí sobre todo. Y el resto de gente, pues eso, como entran en mi clase, es una clase taller, pues unos empiezan a desmontar, otros ponen las anillas y otros están haciendo el trabajo que estamos, ¿no? ¿Esta actividad para un poco el programa que tú tenías pensado para la clase o es un poco se va sumando? No, a ver, yo el programa me adapto, el programa se adapta, no nos tenemos que adaptar al programa. Y nosotros dentro de los contenidos tenemos la parte de diseño. Entonces, qué mejor manera que hacer una actividad con Dani de Educación Física y que trabajemos en el diseño, la parte solidaria, diseño 3D. O sea, esto al final es una actividad muy compleja, o sea, tocas diferentes palos, ¿no? Porque solo en materiales de plásticos es una clase, luego la parte de diseño la hacemos con un programa de software libre online. Entonces, bueno, todo está dentro de los contenidos, lo que pasa que no es el color, las paralelas, no sé qué, ¿sabes? Entonces, ¿Cuál es el colectivo de alumnos marroquíes que tenemos aquí en el centro? ¿Es un colectivo importante? Sí, es importante, bastante importante. Te diría que por cursos siempre hay un chico, una chica, más o menos, hasta tercero de la ESO casi seguro, no me atrevo a decirte si hay 20, hay 25, hay 18, lo que sea, pero sí que es verdad que el primer día los reunimos a todos, se les planteó que además en el programa que tenemos de recreos inclusivos utilizáramos esos futbolines que tenemos para que jueguen, para que utilicen su tiempo no solo en las maquinitas y que aparte sea solidario. Pues desde luego que cuanto menos ese cáliz solidario que desde aquí ponemos en valor, reconocemos y que no caiga en el olvido. Seguimos con mucho más Magazine y con La Claqueta a la vuelta de publicidad. Último tramo del magazine, seguimos en directo y ha llegado la hora de echarle un vistazo a la cartelera y de hablar de cine en La Claqueta.
No estoy solo aquí en Platón, me acompaña como cada semana Sonia Almoguera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido la semana? Muy bien, pues con mucho cine como siempre. Eso te iba a decir, ¿has podido acercarte al cine o por lo menos consumirlo en casa? Pues sí, mira, ¿te acuerdas que la semana pasada recomendamos Vidas Pasadas? Eso es. Pues acertamos, porque es una película magnífica, la recomiendo muchísimo, está en los cines Mercado y la verdad que estaba la sala llena y es una película, bueno, maravillosa, que te deja ahí una sensación pues muy para analizar luego en casa y eso. Ah, bueno, esto siempre también viene bien en las películas, no solo pasar el rato, sino también incluso que invita a la reflexión posterior, ¿no? Eso es, cuando una película te deja poso, eso significa que te ha llegado, que tiene algo, que merece la pena. Bueno, a ver si sucede lo mismo con las recomendaciones esta semana. ver. Yo creo que sí, porque hay algún título, desde luego, que muy interesante cuanto menos. Pero antes, como siempre, si te parece, vamos a, además de echar un vistazo a la cartelera, vamos con las novedades concernientes al séptimo arte. ¿Cuáles son las principales noticias que nos traes? Pues eso, manda la actualidad y la actualidad en Soria ahora mismo es el Certamen Internacional de Cortometrajes Ciudad de Soria, que está ya arrancando en su 25ª edición. Y bueno, ya ha tenido actos previos estos días con encuentros con chavales en el instituto, una cata de té. Ya sabes que Reino Unido es el país invitado este año. Eso es. Pero bueno, arranca ya lo que es lo gordo y este viernes, mañana, ya tenemos la gala de inauguración que va a presentar Lluvia Rojo y bueno, pues ya es como si dijéramos el pistoletazo de salida pues para ya todo lo bueno que viene en este festival, que son muchas cosas, claro. Desde luego son muchas las actividades, mucho todo ello relacionado, como no, con los cortos, y también son muchos los cortos este año, ¿verdad? Eso es, la competición oficial incluye este año 53 cortometrajes de 16 países distintos, aunque este año prevalece la producción nacional, los cortos españoles. Y bueno, se van a poder ver, disfrutar, mejor dicho, a partir de este domingo en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia, ya con sesiones diarias hasta el viernes, que será la última sesión de competición oficial, pues claro, porque el sábado ya es la entrega de premios. Pero sí, va a haber mucho cine, en esos 53 cortometrajes hay de todo, comedia, thriller, drama, cine social. No sé si le has echado ya el vistazo a alguno de ellos, que Bueno, tenías ahí apuntado para acudir. Sí, le tengo echado el ojo a algunos, la verdad que ya solo la sinopsis, pues algunos la verdad que prometen. Bueno, pues habrá que también echarle un vistazo a esta página, a este certamen de cortos de Soria, que es la que congregan todos esos títulos, 53 hemos dicho, que no son pocos. Y ya lo saben, será a partir del domingo cuando comience esa exhibición y durante toda la semana hasta, bueno, ya que se clausure ese certamen, que si te parece, termina con esa entrega, ¿no?, del caballo de honor. Sí, a Alberto del Campo, con el que estuvimos charlando la semana pasada y que tan merecidísimo tiene esa distinción del certamen de Soria. Oye, pues no nos olvidaremos tampoco durante la semana que viene de este certamen de cortometrajes de la ciudad de Soria, puesto que también tendremos, como no, la sección de La Claqueta. Pero también esta semana las novedades de la cinematografía nos invita a hablar de un proyecto que además nos pilla cerca a ti y a mí porque forma parte esta casa, ¿no? Estamos viendo aquí Pues El sueño de la copa. Además de, de nuestros compañeros que han hecho un trabajo magnífico, vamos a poder disfrutar del Sueño de la copa, que es un documental sobre la gran victoria del equipo Río Duero Soria pues hace muy poquitos meses. Y se va a poder ver en los cines Mercado, mañana es el estreno, y bueno, durante toda la semana se va a poder ver a las 7:30 en una sesión gratuita además. Bueno, pues es que ya... No hay excusa para no verla. Mayor invitación que esa, desde luego ya lo saben, a las 7:30 en los cines Mercado, ¿verdad? Desde el sábado hasta el jueves pueden acercarse para ver el documental El sueño de la copa acerca de el río Duero Soria, que por cierto, los documentales es un género que se está extendiendo mucho, ¿no? Uno bucea a lo mejor en plataformas como HBO, Netflix y ve que están a la orden del día. Eso es, fíjate que incluso grandes festivales como la Seminci de Valladolid tiene una sección especial dedicada al mundo del documental. Es un género en el que además hay propuestas muy novedosas, muy interesantes y sobre muchos temas. Y es un género que no suele llegar mucho, es verdad, a lo que son las salas comerciales, pero que bueno, hay magníficas obras.
Bueno, de hecho estamos viendo uno que se centra en lo que es lo deportivo, porque también a lo mejor los tenemos más asociados a los documentales sobre casos o crímenes, sobre naturaleza, pero sin embargo en lo deportivo también hay un gran campo en el que explorar, ¿no? Esto es, además, en Soria el vóley es algo, bueno, que genera una afición. Insignia. Eso Dentro es, de lo que es eso las es. competiciones deportivas está el Numancia, también está, como no, el balonmano y también el vóley no podía Sí, faltar. es increíble, bueno, pues como la afición sigue este deporte aquí en Soria. Y en este documental además es muy significativo porque hay imágenes inéditas y también entrevistas a, bueno, pues a los protagonistas de esta maravillosa gesta, que no es poca, madre mía. Desde luego, nosotros estaremos muy pendientes y bueno, para todos ustedes, espectadores habituales del Magazine de la 8 Soria, mañana emitiremos antes de ese estreno el teaser o tráiler con, bueno, pues esas imágenes que servirán de aperitivo para que todos ustedes se acerquen a las salas de los cines Mercado de sábado a jueves a las 7:30, entrada gratuita para poder disfrutar del deporte soriano, concretamente del vóley, a gran pantalla. Que oye, qué mejor invitación que esa. Ahí quedan esas novedades del séptimo arte, pero no solo tenemos noticias, sino que como es habitual vamos a hacer un repaso a la cartelera y como hemos hablado un poquito de cines Mercado, hoy nos vamos a centrar sobre todo en los cines Lara, que no son pocas las novedades. Sí, porque además viene muy cargadito de estrenos, además estrenos muy esperados y muy interesantes. Empezamos, si quieres, por Un amor, que es la adaptación que ha hecho Isabel Coixet de la novela de Sara Mesa, del mismo título. Una película pues que como, bueno, ya solamente la novela era muy buena, esperamos una película a la altura, ¿no?, de esa gran novela. Y bueno, pues Isabel Coixet, que es una directora muy intensa, ¿no?, con esas películas tan intimistas, pues creo que puede haber captado muy bien ese espíritu de la novela de Sara Mesa. De hecho, hablas de que es una adaptación de una novela que ha sido muy vendida, que ha sido muy popular y que, bueno, si ya goza del respaldo por parte, en este caso de los lectores, también se espera, ¿no?, que goce del respaldo de los espectadores en las salas. Eso es. Además, esta película ya se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián con muchísimo éxito. Se ganó el premio de la crítica Isabel Coixet por esta película y, bueno, el actor consiguió la Concha de Plata a la mejor interpretación, así que bueno, ya por lo menos es un aval de que la película es intensa, como la propia novela. Y luego también hablar del papel de Isabel Coixet como directora, que bueno, en principio a lo mejor nos estamos adelantando si decimos que suma un nuevo éxito, pero si echamos un vistazo a su cinematografía podemos ver cómo está repleta de obras muy bien hechas. Efectivamente, además es muy versátil y bueno, increíblemente activa, porque bueno, tenemos todavía en cartelera La contadora de películas. Ella ha colaborado en el guión de esa película. Hace videoclips, hace documentales, hace películas, hace series de televisión, bueno, encadena proyecto tras proyecto y la verdad que todo lo hace bien. Cuando hablamos de intensidad en esta obra, en Un amor, la película de Isabel Coixet, adaptación de la novela de Sara Mesa, nos estamos preguntando un poco, bueno, ¿dónde se va a ver reflejada esa intensidad? Cuéntanos un poquito la sinopsis, la historia, sin destripárnoslo mucho. Es que, a ver, que es que yo soy como muy dada a desvelar muchas cosas que no debería, pero pues bueno. te voy cortando un poquito. Vale, empezamos contando que es la historia de una chica, Nat, que deja la ciudad y se instala en un pueblo, alquila una casa. El casero tiene un carácter un poco peculiar, con el que choca un poco, y bueno, la casa tiene una serie de deficiencias que no consigue que se la subsanen. Y yo creo que hasta ahí puedo leer, porque si no ya puedo destripar todo lo que sucede, que no será poco. Desde luego estamos viendo aquí ya esa fotografía, una fotografía muy marcada por esos tonos fríos, está todo muy bien ambientado por lo que estoy viendo, desde luego que también es un punto a tener en cuenta. Pues sí, además es que la novela yo creo que la palabra que mejor la define es intensa, y además te deja una sensación como extraña, ¿no?, cuando la acabas, y yo creo que bueno, pues esta fotografía viene a reflejar un poco eso. Será película un poco como esa con la que arrancábamos la claqueta de hoy, una película que deja pozo, ¿no?, probablemente. Pues yo creo que sí. A mí, ya te digo, el libro me dejó un poco así como removida y pues sí, tiene pinta, ¿eh? Pues mira, a mí el libro sí que he oído hablar mucho de ello, de hecho tengo amigos que lo han leído, entonces yo creo que la película siempre me lo han recomendado, la película yo creo que también merece esa oportunidad y yo me la voy a apuntar, estaré pendiente en los cines Lara, pero no es la única, ¿verdad? No, tenemos también otra propuesta, El favor, que bueno, como esta es un poco intensa, he decidido, bueno, pues una comedia, y esta es pues una típica comedia que puede estar muy bien pues para pasar el rato,
divertidamente. No, su director, no sé si tenemos por ahí el Sí, nombre. Juana Macías, bueno, ella ya ha hecho varias comedias que han tenido, bueno, pues cierta repercusión, Embarazados, por ejemplo, y bueno, aquí se trata de una familia bastante pudiente, que tiene una gran casa de campo, que, bueno, es cuidada por una señora a la que tiene mucho cariño. Esta señora fallece y pide un favor, pide ser enterrada en el panteón familiar. A lo cual esta familia dice, bueno, esta señora que pinta aquí en nuestro panteón familiar, pero resulta que, bueno, pues al poco tiempo empiezan a recibir una serie de cartas en las que se airean un poco los trapos sucios de todo Kiski de la familia. Así que, bueno, hasta ahí también puedo leer. Joder, y además estamos hablando de comedia, las risas están garantizadas y yo que soy de espíritu curioso quiero saber un poquito, rascar cuáles son esos trapos sucios. Otra propuesta que me apuntaré, ahí van dos. La primera, la de un amor, y esta que hemos dicho que es un favor. Eso es. Fíjate, qué títulos más sencillos esta semana. Pues un sí. amor y un favor. Ustedes eligen y Cines Lara se lo ofrece en sus pantallas. También te digo, para que eliges sí se puede ver las dos, ¿no? Una intensa y otra más de comedia. Eso es, en función de los gustos y de lo que te pida el cuerpo en ese momento. Pues también, porque como días en la semana hay, pues mira, y sesiones también hay bastantes, o sea que ahí tienen esas recomendaciones de Sonia Almoguera, que a las que se le suma una que no está en cartelera, pero que es un clasicazo. ¿Cuál nos traes hoy? Pues sí, mira, debo confesar que no soy muy de western, Yo tampoco. pero hay que reconocer las grandes películas y Hasta que llegó su hora es para mí un peliculón y está entre las que podría yo salvar como mis 20 películas indispensables. En este caso, Hasta que llegó su hora está dirigida por Sergio Leone, es una película de 1968 que bueno, es uno de los grandes exponentes del spaghetti western, que bueno, es un género en el que Italia, los directores italianos, es curioso, reinventaron el western, que es un género que exclusivo casi que nació en Hollywood. Y le dieron una vuelta y ha tenido una influencia pues, muy grande en directores como por ejemplo Tarantino, que es un gran admirador de Leone y de esta película en concreto además. Una película que, bueno, desde luego que cosechó en su momento buenas críticas, fue bastante acogida dentro de lo que es el género, ¿no? Sí, tuvo muchísimo éxito en Europa, no así tanto en Estados Unidos, pero es curioso porque aquí tenemos a Henry Fonda en uno de sus papeles más desconcertantes, porque Henry Fonda interpretaba siempre el prototipo de héroe, de buen hombre, ¿no? Persona como muy entregada a la comunidad, y aquí interpreta a un asesino sin piedad bastante malo. Ese cambio en su momento chocó, ¿no? Sí, le chocó incluso hasta el propio Henry Fonda, que no entendía la existencia de Sergio Leone para que interpretara este papel. Y cuando ya al final aceptó, se presentó pues, con lentillas oscuras y un gran bigote, porque así él interpretaba que debía ser el malo. Y le dijo Leone, no, quítate las lentillas y el bigote, yo te quiero a ti, tus ojos, tu cara, que la gente te reconozca. Cuando Henry Fonda dicen que vio por primera vez la película, entendió, ¿no? Entendió por qué le quería, porque al verse en ese primer plano, ¿no? Esos tan cerrados que tiene Leone, haciendo esas bellaquerías que hace en la película, dijo, ah, vale, ya sé por qué me querías. Para que el público se llevara un shock de, madre mía, es Henry Fonda haciendo de malo. Que de hecho se lo llevó en su momento. Sí, no, total, o sea... Es que claro, cuando uno está acostumbrado a ver un actor en un determinado papel o tipo de papel, de repente verlo en otra tesitura impacta. Sí, le impactó a él y de hecho, bueno, pues es uno de los papeles más cerebrados de toda su filmografía, desde luego el más radical. Bueno, pues Hasta que llegó su hora es el clásico que nos apuntamos esta semana, que además me gusta mucho porque estamos hablando de, bueno, pues muchos tipos de género y hoy tocamos ese spaghetti western y nos has desvelado cuáles son las claves de este género que a lo mejor es desconocido por algunos, aunque ya el propio nombre invita a pensar y hablar del lejano oeste. Que por cierto, un lejano oeste que a lo mejor no está tan lejos. No, Pablo, una pregunta, ¿tienes por casualidad a mano 2,5 millones de euros? Bueno, a mano tengo un móvil, papel, pero creo que tan cantidad de dinero no. Vaya, pues, ¿Por qué quieres con 2,5 millones? Pues es una pena, porque si tuvieras esa cantidad te puedes comprar Western Leone, que es el sitio, el recinto donde bueno, se rodó la película, se crearon los decorados para esta película. ¿Y está ahora a la venta? Está a la venta porque los propietarios se jubilan, funcionan pues como pues, un atractivo turístico y se jubilan y bueno, pues está a la venta, lo puedes comprar, ya te digo.
Ya te digo que no los tengo ahora a mano, pero también es verdad que como inversión, pues oye, si tienes otro atractivo turístico, que por cierto, ahí se han rodado películas y Sí, películas. muchísimas películas, no solamente del oeste, también, e incluso Conan el Bárbaro, por ejemplo, y bueno, yo esa reconozco que no conocía ese detalle, e incluso Indiana Jones y la última cruzada en 1989, que dirigió Steven Spielberg, así que... Pues ahí queda el clásico de la semana, pero antes de despedirte, Sonia, y de terminar esta claqueta, como no podía ser de otra manera, vamos a ponerle el lazo final con el favorito de. Ya saben que también desde casa pueden mandarnos su película, su escena favorita y todos los recuerdos que tienen ustedes con el cine. Hoy, ¿de quién es el título que vamos a descubrir? Pues mira, nos va a hablar de su película favorita Miguel Tugores, que es director de la Fundación de Arte, y ha elegido un peliculón. Ah, sí, Ahí lo pues dejo. vamos a verlo, que además estuvo hace poquito por aquí. Desde muy pequeño descubrí el cine como lugar con espacio mágico. En la pubertad, cuando en la iglesia del pueblo ponían la censura, explicaban qué película era. No sé por qué caminos conseguí ser el que ponía los papelitos con el argumento de la película y si era apta o no era apta. Después, en la adolescencia, con la cámara de mis amigos ricos, porque yo era un niño de casa pobre, hice cine con sus cámaras y imitando los dibujos me hacía el guión y dibujitos. Hice entre los 16 y 20 años 3 o 4 cortos. Bueno, no sabía ni que se llamaban cortos, pero ahora sí lo sé. Y el cine era la verdadera profesión que yo habría querido ejercer. Me es muy difícil elegir una, pero creo que todos los grandes directores tienen esa película. Me ha venido a la memoria 7 novias para 7 hermanos, en lo que estamos hablando ahora mismo. Me viene a la memoria, quizás me quedo con esta, Ciudadano Kane, y las de John Ford también, y todos los cineastas, desde los más modernos de ahora a los históricos, creo que han plasmado la vida, y eso es lo que todo artista en el fondo anhela, plasmar la vida y comunicar esa grandeza de ser un ser humano que tenemos todos dentro y que solo alguno la sabe mostrar. Bueno, el Ciudadano Kane, en la medida que cuenta la historia de un triunfador, de una persona que se come el mundo, que tiene un imperio de comunicación, precisamente, digamos, ligado al mundo de la comunicación y de la imagen, y que en realidad es un ser perdido y solitario que muere enigmáticamente con el Rosemundo, no me acuerdo bien la palabra final, pero que es intrigante, porque no sabemos bien qué significa, pero en un contexto actual donde impera la sociedad de la plusvalía, que si no produces no vales, si no puedo sacarte partido no me vales, si no te saco dinero no me vales, ese ascenso, esa grandeza del Ciudadano Kane que deviene en nada, pues creo que me ha venido a la cabeza como síntesis del mundo en que estamos ahora mismo. Pues desde luego que hemos visto esa recomendación, ese recuerdo que tiene del cine Ciudadano Kane, y a mí me gustaría reseñar de este favorito. Estuve hace poco hablando con él y impacta no ver cómo tiene una gran pasión y gran respeto por lo que es el séptimo arte, por el cine, y cómo ya desde pequeño él producía sus propios cortos. A mí me ha llamado mucho la atención. A mí me recuerda un poco su historia a la de Cinema Paradiso, la verdad. Cuando ha comentado lo de que ayudaba a poner la calificación de la censura de las películas, yo veía claramente a Totó ahí en la sala, pues eso, como en Cinema Paradiso.
las proyecciones estas tan bonitas que narra la película. Joder, qué bueno. Oye, si te parece, vamos a hablar brevemente, pero no se nos puede pasar por alto Ciudadano Kane, que es una de las grandes obras de Orson Welles. Sí, sí, de hecho fue su primera película. No había cumplido ni los 30 años y hizo la que muchos críticos, espectadores y entusiastas del cine consideran la mejor película de la historia. Es una historia además que refleja la vida de William Rogers, que es un personaje real, era un magnate de la prensa de la época, que bueno, pues cambió el nombre y todo eso, pero bueno, era evidente que era él. Y bueno, una película en la que, por cierto, le dieron carta blanca, ¿no? Sí, es que, claro, estamos hablando de Orson Welles, que era un genio en todos los sentidos. Él ya había revolucionado Broadway con versiones absolutamente increíbles de Shakespeare. Por ejemplo, estoy pensando en Macbeth, que hizo con personajes actuales que eran nazis, por ejemplo, y adaptó la obra en ese periodo de la historia. Y ya había hecho La Guerra de los Mundos, un programa radiofónico en el que había alarmado a todo Estados Unidos. Todo el mundo salió de sus casas pensando que realmente había una invasión alienígena, ¿no? Y al final era un programa de radio. Era un programa de radio, y él claramente Fíjate. al principio decía, esto es un programa de radio, pero la gente lo hizo tan bien que se lo creyó. Entonces, los estudios de Hollywood le abrieron las puertas y en plan, bueno, este hombre, ya ves tú, nos va a hacer unas películas increíbles. Y la verdad que la hizo, pero claro, William Rogers, que se dio cuenta efectivamente de que la película hablaba de él y contaba muchísimas de sus intimidades, bueno, pues su amantes, bueno, esas cosas, bueno, como tenía esa gran cantidad de medios de comunicación que controlaba, bueno, pues hizo una campaña de desprestigio con la que... Efectivamente, ya en la segunda película ya le cortaron las alas completamente y, bueno, aunque hizo muy buenas películas, siempre ya no pudo disponer de esa libertad creativa y de ese presupuesto magnífico que tuvo esta película. Pues ahí por lo menos queda, ¿no?, esa libertad ejemplificada en Ciudadano Kane, el favorito de Miguel Tugores. Muchísimas gracias, Sonia, por acercarte una semana más aquí, por darnos a conocer tanto noticias como novedades de la cartelera, como clásico, en definitiva una sección de Leo más completa. Gracias, Sonia. Muchísimas gracias a ti. Bueno, nos vemos la semana que viene y a ustedes les veo mañana a partir de las 4 de la tarde en directo aquí, en La 8 Soria. Gracias por estar ahí.